Bienvenidos a Guillemáticas. Hoy vamos a hacer un ejercicio de resolución de triángulos no rectángulos. En este caso nos dan dos lados, el lado A y el lado B, así como el ángulo opuesto a uno de ellos, en este caso el ángulo opuesto a A. Este tipo de ejercicios puede tener ninguna solución, una solución o dos soluciones. En este caso vamos a encontrar dos soluciones. Al final os enseñaré la imagen de los dos triángulos que cumplen la condición de estos datos que nos dan en el enunciado. Vamos a empezar primero utilizando el teorema de los senos. El teorema de los senos lo que nos dice es que A partido por seno de A es igual a B partido por seno de B e igual a C partido por seno de C. Es decir, existe una proporción entre un lado y el seno de su ángulo opuesto. Y esto ocurre con los tres lados respecto a los tres ángulos correspondientemente opuestos. Utilizando este teorema podemos sustituir el lado A aquí, 5 centímetros, y el seno de A, seno de 54 grados. Y también podemos sustituir la B aquí, 6 centímetros, de forma que nos queda por despejar el seno de B. Sustituimos entonces 5 partido por seno de 54 grados será igual a 6 partido por el seno de B. Despejamos entonces el seno del ángulo B. Y para ello multiplicamos en cruz 6 por seno de 54 y dividimos entre el 5 que estaba en la otra esquina. El seno del ángulo B nos da aproximadamente 0,97. Y ahora podríamos fácilmente despejar B. Para eso lo que hacemos es calcular el arcoseno de 0,97. Y el arcoseno de 0,97 es aproximadamente 76 grados en el primer cuadrante. Pero como he dicho, este ejercicio puede tener, y de hecho tiene, dos soluciones. Para encontrar la segunda solución, a partir de este ángulo lo que vamos a calcular es su ángulo suplementario. Vamos a llamar entonces a este B1, el ángulo B del primer triángulo, y calculamos B2, el ángulo B del segundo triángulo, como suplementario de B1, es decir, restándolo de 180. 180 menos 76 grados es aproximadamente 104. Esto es porque en realidad 0,97 al calcular el arcoseno pues puede estar en el primer cuadrante, el ángulo B, siendo 76 grados, o en el segundo cuadrante 104 grados, con lo cual de momento, mientras nos salgan valores correctos y coherentes, tenemos dos soluciones. ¿Qué son valores coherentes? Pues en un ángulo siempre nos tiene que dar un número mayor que 0 y menor que 180, y en una longitud siempre nos tiene que dar un valor positivo. De momento, los dos ángulos cumplen las condiciones. Ahora podríamos calcular en el primer triángulo el ángulo C, ya que tenemos el ángulo A, que es común a ambos triángulos, y el ángulo B, con lo cual el ángulo C será 180 menos 54 menos 76. Y esto aproximadamente nos da 50 grados. Podemos hacer lo mismo en paralelo con el segundo triángulo. El ángulo C del segundo triángulo también lo calculamos mediante la resta de 180 menos A, 54, y menos B, en este caso 104. Aproximadamente 22 grados. Y solo nos queda por calcular el lado C del primer triángulo y del segundo triángulo. Para eso volvemos a utilizar el teorema de los senos. En este caso vamos a utilizar de la igualdad la primera fracción y la última fracción. A partido por seno de A, que es 5
partido por seno de 54 tiene que ser igual a C, al lado C del primer triángulo, partido por el seno del ángulo C del primer triángulo, que es 50 grados. Despejamos entonces, C1 será igual a 5 por seno de 50 partido por seno de 54. Y esto da aproximadamente 4,73 centímetros. Vemos que el lado C también es válido, puesto que nos ha dado un resultado positivo. Recordemos que las dimensiones en geometría nunca pueden ser negativas. Y en el segundo triángulo, también aplicando el teorema de los senos, pues despejamos en este caso C sub 2. Tenemos también 5 partido por seno de 54 tiene que ser igual a C del segundo triángulo partido por el seno de C, que en este caso son 22. Despejamos también C sub 2 multiplicando 5 por seno de 22 partido por el seno de 54. Y en este caso obtenemos un valor aproximado de 2,32 centímetros. Por último, podríamos calcular también el área. El área de un triángulo no rectángulo la calculamos mediante la multiplicación de dos de sus lados por el seno del ángulo que hay entre ellos y luego dividiendo entre 2. Ya que nos dan el lado A y el lado B, vamos a utilizar estos dos datos que están perfectos, están sin redondear, y así el resultado será un poquito más preciso. El área del primer triángulo la calcularemos con A por B por el seno del ángulo que hay entre A y B, es decir, el ángulo C, en este caso C sub 1, y después dividimos entre 2, es decir, 5 por 6 por el seno de 50 grados entre 2. Y el resultado que obtenemos es aproximadamente de 11,49 centímetros cuadrados. Calculamos también el área del segundo triángulo, que va a ser más pequeño, ya que el ángulo C es bastante más pequeño que el ángulo C del primer triángulo. En este caso también es A por B por seno de C, seno de 22, partido por 2. Vamos a poner aquí directamente 5 por 6, A por B. Y el resultado que obtenemos es de 5,62 centímetros cuadrados. Vemos que efectivamente nos ha salido una área más pequeña. Y vamos a ver por qué nos han salido dos soluciones. Para ello voy a mostraros la imagen que os decía al principio, en la que podemos ver un triángulo grande. Fijémonos en el triángulo grande que abarca ambos colores, el verde y el amarillo, y luego el triángulo pequeño, el triángulo verde de abajo. Ambos triángulos, tanto el bicolor como solo el verde, tienen en común lo siguiente. Este ángulo mide 54 grados, este lado mide 6 centímetros y donde termina el lado de 6 centímetros trazamos una longitud de 5 centímetros y esos 5 centímetros corresponden al lado opuesto al ángulo A. Y vemos que no solo podemos dibujar esos 5 centímetros este lado aquí, sino que si pincháramos con un compás en este vértice y con una apertura de 5 centímetros, podríamos trasladar ese lado también un poquito más a la derecha y obtendríamos también un lado de 5 centímetros manteniendo el lado B de 6 centímetros y el ángulo A de 54 grados. La razón por la que calculamos el ángulo suplementario de B sub 1 para calcular B sub 2 es porque este ángulo B sub 1 es exactamente igual que este ángulo interno que vemos aquí, ya que el triángulo amarillo es isósceles, con lo cual estos 76 grados
también están aquí. Y como seguido a estos 76 grados están el ángulo del otro triángulo, del triángulo de la solución verde, entonces tenemos 180 grados entre ambos. Es decir, que B sub 1, 76, y B sub 2, 104, son ángulos suplementarios, suman 180 entre los dos. Y esta es la razón de por qué existen dos soluciones en este ejercicio. Aunque, como he dicho al principio del vídeo, podríamos habernos encontrado una única solución o incluso ninguna. Y con este vídeo he repasado la resolución de triángulos no rectángulos.